hablábamos un poco acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y es un tema importante porque, como todos los temas de la Sagrada Biblia, pero es un tema muy importante porque estamos en un tiempo donde estamos viendo un desorden terrible en cuanto a esta situación. Y para muchos la llenura del Espíritu Santo se ha convertido en casi que en un espectáculo. Y desde el siglo antepasado se viene, digamos, distorsionando demasiado este tema de la llenura del Espíritu Santo. Y entonces se llegan a ver cosas que son realmente absurdas. Entonces uno escucha por ahí a personas que enseñan y llevan a las congregaciones a brincar, a saltar, a reírse desenfrenadamente, a tirarse al suelo, una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo de Dios. Acordémonos que las personas que caían al suelo y se revolcaban en los tiempos del Señor, pues no eran precisamente las personas controladas por el Espíritu Santo, más bien eran personas controladas por los demonios. Esos eran los que se tiraban al suelo y se revolcaban. Entonces, hay un desorden terrible en cuanto a lo que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Y en este pasaje de la Escritura que leímos aquí, cuando uno sigue leyendo, por ejemplo, versos 19 y 20, incluso da unas características, entre muchas más que mencionan las Sagradas Escrituras, de lo que es realmente ser controlado por el Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 19, bueno, si hay una llenura del Espíritu, entonces el resultado va a ser que nosotros vamos a hablar entre nosotros, dice, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y siempre vamos a estar cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Eso es resultado de la llenura del Espíritu de Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo a veces me he encontrado con algunos hermanos a los que se les siente la llenura del Espíritu Santo. He tenido el privilegio de conocer a algunos misioneros y algunos hermanos con los que es muy agradable compartir, porque no pierden el tiempo hablando bobadas. Siempre que abren la boca tienen una palabra para edificar, una palabra sazonada con sal, o sea, una palabra de Dios. Y no llegan a ser extravagantes ni canzones, no. Es algo tan fluido, tan que nace tanto del corazón de los hermanos, que se siente, o sea, es algo que se transmite cuando una persona está tan llena del Espíritu de Dios y llega a ser muy agradable la compañía de una persona así. Y aquí dice que una de las características precisamente de la llenura del Espíritu es que vamos a estar llenos de cánticos espirituales, de alabanza en nuestro corazón para el Señor. Y también el versículo que sigue dice que es una persona que está llena de gratitud. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces una persona llena del Espíritu, como lo dicen estos versículos que están aquí seguidamente, es una persona también llena de gratitud. O sea que por todo le está dando gracias a Dios, por las adversidades, por las pruebas, por las luchas, pero también se acuerda de Dios cuando todo va bien, porque a veces se nos olvida darle gracias a Dios cuando todo va bien también. Nos acordamos de Él cuando estamos en apuros, cuando la cosa está como complicada, pero a veces se nos olvida darle gracias a Dios cuando todo va bien, cuando relativamente las cosas o somos bendecidos en muchas áreas. Entonces, una persona llena del Espíritu es una persona también llena de ¿qué? De gratitud, de gratitud. Y en nuestro estudio anterior estábamos como contestando una pregunta, o sea, ¿para qué o cuál es el propósito o la finalidad de que seamos llenos del Espíritu? O sea, ¿para qué? Entonces habíamos mencionado dos situaciones muy importantes. Entonces habíamos dicho de que es necesario la presencia y ojalá la llenura del Espíritu de Dios para que nosotros podamos orar efectivamente. Orar, como dice también por ahí en Efesios capítulo 6, orar en el Espíritu. Porque resulta de que en Romanos habíamos leído un texto donde nos habla de nuestra propia debilidad para orar.
y de la forma como el Santo Espíritu de Dios nos ayuda en esa debilidad para presentar u ordenar nuestras oraciones delante del Padre. Entonces es muy importante esa comunión, esa conexión, esa llenura del Espíritu de Dios a la hora de nosotros presentar nuestras oraciones. Es muy importante esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Pero también habíamos dicho que es muy importante a la hora de estudiar la palabra de Dios. Resulta, hermanos, de que si nosotros no tenemos la presencia del Espíritu Santo a la hora de estudiar las Sagradas Escrituras, básicamente se convertiría como leer un periódico o leer un libro, donde usted está leyendo información, pero eso no genera ningún resultado en nuestra vida. Entonces, en la medida que nosotros somos llenos del Espíritu de Dios, esa palabra llega a formarse de una manera más real, más concreta, más sincera, más fiel en nuestras propias vidas. O sea, llega a ser encarnada en nosotros mismos, esa palabra que vamos leyendo. No solo porque la logramos entender con la ayuda del Espíritu de Dios, sino porque también tenemos la ayuda para vivirla, ¿cierto? Para ponerla en práctica. Y no se convierte simplemente en una información, como en un conocimiento simplemente, sino que se convierte en una realidad. Por eso es tan importante la llenura del Espíritu Santo de Dios a la hora de estudiar la palabra santa del Señor, porque realmente no hay otro camino para entender la palabra. Y lo leíamos allá en Primera de Corintios. Dice que las cosas de Dios se deben discernir como espiritualmente. Y el único que tiene la capacidad de discernir todos los asuntos de Dios de manera profunda es el Espíritu Santo de Dios. Dice que Él escudriña aún lo más profundo de Dios. Entonces Él es el que nos revela a nosotros la palabra. Ese es uno de los trabajos del Espíritu de Dios, revelarnos a nosotros la palabra. O sea, la revelación de Dios y la iluminación y el entendimiento que tenemos de la palabra nos llega por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo de Dios. Por ese camino nos ha llegado. Y vamos a mirar también otras cositas más, hermanos, que son importantes en cuanto a por qué necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu, hermanos, para saber hablar, porque realmente no sabemos hablar. O sea, cometemos muchos errores al hablar. Vamos a revisar algunos textos de la palabra. Vámonos a Hechos de los Apóstoles. Y vamos a empezar en el capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y vamos a empezar leyendo desde el versículo 1. Dice la bendita palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra Pentecostés, pente viene de 50, ¿cierto? 5. Entonces, 50 días después. Acordémonos que el Señor Jesucristo resucitó y por 40 días estuvo apareciéndose a sus discípulos. Después de esos 40 días Él ascendió y 10 días después vino la promesa del Espíritu Santo de Dios, justamente en el día de Pentecostés, cumpliendo con toda la línea de las fiestas que celebraban los judíos. Ustedes las pueden buscar por acá como en Levítico 23. Siguiendo toda esa línea de las fiestas, se da entonces la Pascua y luego la llegada la llegada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes eran los que estaban unánimes y juntos? Pues los discípulos, los mismos que vieron partir al Señor, los que estaban congregados en ese aposento alto, ¿cierto? Como unos 120. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Interesante que en algunas visiones del Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Elías tuvo esa visión del Señor, dice que pasó como un viento, ¿cierto? Recio, que soplaba. Y aquí vemos también ese mismo viento recio soplando y dice que llenó toda la casa donde estaban sentados, porque la gloria de Dios todo lo llena. Dice, y se desaparecieron lenguas repartidas, no dice de fuego, dice
como de fuego, que es diferente, ¿cierto? Asentándose sobre cada uno de ellos. Si hubiera sido literalmente fuego, pues se hubieran quemado, ¿cierto? Pero dice que eran como de fuego, o sea, tenía una apariencia como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí tenemos la primera manifestación del Espíritu Santo de Dios. Recordemos, hermano, miren, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo de Dios, Dios lo otorgaba de manera temporal y venía sobre algunas personas para cumplir un propósito definido. Por ejemplo, venía sobre un profeta para que él tuviera la palabra o la revelación de Dios para transmitirla al pueblo. Venía sobre un rey como David y él, inspirado por el Espíritu, podía componer esos salmos preciosos. Pero uno ve a David orando en el Salmo 51, pidiéndole a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento venía de forma temporal. Entonces tomaba a la persona, cumplía Dios la finalidad que iba a cumplir, pero luego el Espíritu, ¿qué? Volvía a salir de la persona. Entonces venía solo de manera temporal. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Señor hizo una promesa que la encuentran ustedes en los capítulos 14, 15, 16 de San Juan, donde repetidas veces el Señor les dice a los discípulos que Él se iba a ir, pero no los iba a dejar huérfanos. Es más, les dice: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Espíritu no vendría a vosotros. Dice, y que cuando Él viniera, no solo iba a estar con los discípulos, sino en los discípulos. O sea que es algo muy diferente. Es diferente estar con alguien que estar en alguien. Él iba a venir a morar. Y la palabra del Señor nos enseña que nosotros ahora somos templos. Dice, templo del Espíritu Santo de Dios, donde Él hace morada permanente. Dice, vendremos a Él, dice el Señor por allá en San Juan, vendremos y haremos morada con Él. Está hablando de los cristianos, de los discípulos del Señor. Entonces aquí, este es el día cuando se cumple la promesa del Señor. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2, el Señor les había dicho a los discípulos: esperen la promesa del Padre, espérenla, el Espíritu de Dios. ¿Y cuándo les llega esta promesa? Aquí en Hechos capítulo 2. Estaban reunidos, ya había ascendido el Señor, 10 días después, estaban en un contexto de oración y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea que todos esos discípulos que estaban allí, donde se incluyen los apóstoles, donde se incluye María, la madre del Señor Jesucristo, donde se incluyen los hermanos del Señor Jesucristo, que eso está ahí en Hechos capítulo 1, más un número de hermanos discípulos que estaban allí congregados también, como el número de 120. Entonces sobre ellos viene a reposar ese día, el día de Pentecostés, viene a reposar sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué día más majestuoso, mis hermanos? Donde se da inicio a la iglesia. Este es el día donde nace la iglesia. Acordémonos que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, por allá en Mateo, hablando con Pedro, le dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pues, hermanitos, el cimiento de esa iglesia, el cimiento de la iglesia del Señor, es el mismo Señor Jesucristo. Él es la piedra angular. Y nace este día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre todos los discípulos que estaban allí y los llena a todos ellos, viene a morar permanentemente con ellos. Y ese primer grupo entonces es introducido a donde, a la iglesia del Señor, porque acordémonos, dice por ahí en 1 Corintios, que lo estuvimos revisando también, que se habla del bautismo en el Espíritu Santo, que es el hecho de que el Espíritu Santo de Dios, cuando una persona nace de nuevo, cree en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo lo introduce en el cuerpo de Cristo. Allá en 1 Corintios 12, 13 dice que por un espíritu fuimos todos bautizados ¿en qué? En un cuerpo, o sea, en la iglesia, en el cuerpo del Señor Jesucristo.
Y eso ocurrió aquí. Todos estos que estaban esperando esta promesa fueron bautizados, llenos del Espíritu Santo, y fueron añadidos al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Entonces, con este grupo así es como empieza la iglesia. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque hay algunas congregaciones, hay algunos grupos que enseñan que la iglesia viene desde Adán. Por ejemplo, si usted habla con un adventista le va a decir a usted que la iglesia siempre ha estado sobre la tierra, que la iglesia viene desde Adán y que ha estado desde el Antiguo Testamento y que siempre ha estado en la tierra la iglesia. Pero realmente no es así. La iglesia nació el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bautizó a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Y a partir de ahí, cada persona que se convierte a Cristo, cada uno de nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, somos entonces bautizados en el Espíritu, o sea, introducidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Dios viviente, ¿cierto? La que Él compró con su sangre. Bueno, ¿qué pasó ese día? ¿Qué pasó el día que llegó el Espíritu Santo? Mira lo que pasó. Y fueron todos, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Inmediatamente lo primero que hicieron, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí entonces viene un punto que llega a ser muy neurálgico, también en esta enseñanza, porque hay muchas congregaciones donde les van a decir a las personas que si no hablan en lenguas no tienen el bautismo del Espíritu Santo, que no tienen el Espíritu Santo si no hablan en lenguas. Pero hermanos, vamos a estar revisando con la ayuda del Señor, tal vez hoy no lleguemos por allá, pero vamos a estar revisando algunos pasajes de la Escritura que nos indican con claridad por qué fue que estos hombres recibieron precisamente la capacidad de hablar en lenguas. Resulta, hermanos, que había una necesidad puntual. ¿Para qué Dios estaba formando la iglesia? Para llevar la palabra de Dios, para llevar el evangelio. Ahora, ¿cómo se iba a cumplir la gran comisión? Con un grupo de discípulos galileos que muchos los consideraban del vulgo, personas iletradas, personas que de pronto no tenían la capacidad de escribir, mucho menos de hablar en otros idiomas. ¿Cómo se iba a extender el evangelio con personas que no podían hablar otros idiomas? ¿Cómo lo iban a hacer? Dios sobrenaturalmente les dio la capacidad, porque esto es un don sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Les dio la capacidad de hablar en otros idiomas. Dice que aquí empezaron a hablar en otras lenguas, pero había un propósito definido y era la predicación del evangelio. Ese era el propósito definido con el don inicialmente. Entonces vamos a seguir leyendo acá. Mira el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? Las maravillas de Dios. Ahí está el propósito, hermanos, ahí está la finalidad. Estos hombres recibieron inicialmente la capacidad extraordinaria, y es el primer don que se va a mencionar aquí, el don precisamente de las lenguas, porque era preciso para que todos estos que estaban allí, de tantas nacionalidades bajo el cielo, ahora aquí dice que eran judíos, pero acordémonos que los judíos se habían sido esparcidos.
O sea, muchos estaban regados por muchas partes. Habían nacido en otras localidades, en otros pueblos, en otras culturas. Entonces manejaban muchos idiomas. Aquí se mencionan, no los conté, pero aquí se menciona una lista larga. Y dice, les oímos hablar en las lenguas en las que hemos nacido. ¿Y qué era lo que les estaban escuchando hablar? Barbuceos, cosas indefinidas, cosas que no se entendían. Dice, o sea, podían entender claramente las maravillas de Dios. ¿Cuáles maravillas de Dios? Que el Señor Jesucristo, bendito Hijo de Dios, fue enviado desde el Padre, desde el cielo a esta tierra a buscar a los seres humanos. Que por la gracia de Dios Él vino y tomó nuestro lugar en la cruz, que vertió su sangre para salvarnos. Eso estaba fresquito. El Señor hacía muy poco había sido crucificado, pero muchos no entendieron. Muchos no pudieron comprender. Es más, hasta los apóstoles les fue vedado, porque muchos llegaron a entender fue después de la resurrección, incluso los hermanos del Señor, el propósito y con la venida del Espíritu Santo, el verdadero propósito de la venida del Señor a morir en la cruz. Pudieron realmente entender para qué fue que vino el Señor a morir en la cruz. Entendieron el sentido espiritual de su muerte. Entendieron la salvación que Dios había preparado para todos los pueblos. Entendieron las maravillas de Dios, esas maravillas de salvación, de vida eterna por la fe en el Señor Jesucristo. Y esas son las maravillas de Dios que ellos empezaron a entender. Dice, les oímos hablar y entendemos las maravillas de Dios. Y mire el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, ¿están llenos de qué? De mosto. Y entonces aquí es donde viene el primer discurso del apóstol San Pedro. El apóstol San Pedro les dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Bueno, y sigue hablando. Esta profecía que cita el apóstol San Pedro de Joel, es importante entender que tuvo un cumplimiento parcial el día de Pentecostés, pero va a tener un cumplimiento cabal, completo, en el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el día de Pentecostés, porque ese día no se derramó el Espíritu sobre toda carne, como está la profecía escrita en Joel, donde dice que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Ese derramamiento del Espíritu será cuando el Señor esté reinando. Vendrá el Espíritu de Dios sobre toda carne, porque todos los que estemos en ese reino seremos hijos de Dios, lavados con la preciosa sangre de Cristo. Pero aquí vino un cumplimiento parcial de esa profecía, y por eso ellos empezaron entonces a manifestar el poder del Espíritu de Dios. No cayó sobre todos, sobre los que habían creído en el Señor Jesucristo. Y luego viene entonces el discurso del apóstol San Pedro, un discurso lleno de poder, en el cual dice la escritura que unas 3,000 personas se convirtieron al Señor. Primer discurso del apóstol San Pedro. Y cuando él llega al versículo 22, mire lo que les dice. Varones israelitas, oíd estas palabras. Estas son las maravillas de Dios, hermano. Mire, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte,
por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Bueno, y ustedes pueden seguir leyendo, mis hermanos. Antes de que el Espíritu de Dios llegara, el apóstol San Pedro no tendría este poder, esta autoridad para hablar como lo hizo, pararse delante de toda esa multitud y proclamar el Evangelio exactamente tal cual como lo está proclamando aquí. Mirarlos a los ojos y decirles: varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, el mismo que acaban de colgar en esa cruz, el mismo que acaban de crucificar, es el Salvador para ustedes. Cuando ellos escuchan todo esto, llega al versículo 36 y les sigue diciendo el apóstol: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice que al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí estaba trabajando con poder, con potencia, con fuerza, el Espíritu Santo de Dios. Mire, viene con poder sobre Pedro, sobre los discípulos, y él se para con autoridad en el poder del Espíritu de Dios. Esa era la promesa que Dios les había hecho. Él les había dicho allá en Hechos también capítulo 1, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí tenemos al apóstol San Pedro empezando a cumplir esa promesa del Señor, empezando ahí en Jerusalén, porque así fue que se empezó a extender el mensaje del Evangelio. Empieza en Jerusalén con el apóstol San Pedro, pero luego se sigue extendiendo hacia Judea, Samaria y luego hasta lo último de la tierra, con los otros discípulos, especialmente también con el apóstol San Pablo. Y dice que era tanto el poder de esas palabras, palabras de Dios, llenas del Espíritu de Dios, que produjo en los oyentes que se compungieran de corazón. Yo me imaginaría la escena, mis hermanos, porque muchas de esas personas que estaban escuchando, el apóstol San Pedro les dice: fueron ustedes los que lo crucificaron. Seguramente les pasaría por la cabeza a ellos. Nos acordamos unos días atrás, cuando todos nosotros gritábamos allá delante de Pilato: crucifícalo, crucifícalo, y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso aquí se estaban compungiendo de corazón, y le dijeron a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Pero ahí siguen las maravillas de Dios. Pedro les dice: arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don de ¿qué? Del Espíritu Santo. Entonces, hermanito, necesitamos el poder del Espíritu de Dios para hablar, para testificar, para evangelizar, para proclamar la palabra de Dios. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Desde el versículo 8. 4:8. Otra vez, dice aquí: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Mire, hermanitos, el impacto, el poder de un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Otra vez el apóstol San Pedro aquí, delante de los gobernantes y del pueblo, testificando acerca de quién, del Señor Jesucristo. Hermanito, nosotros necesitamos el poder del Espíritu de Dios para proclamar el nombre del Señor Jesucristo.
porque si es solamente nuestra fuerza, en nuestras capacidades, no vamos a impactar a nadie. O sea, nadie va a quedar impactado. Pero si es en el poder del Espíritu de Dios, con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, es que se pueden impactar los corazones. Aquí se estaba testificando acerca del Señor Jesucristo y se da ese versículo, hermanos, aquí, ese versículo tan precioso, que es el versículo 12, que contiene una verdad tan importante. El Espíritu de Dios da esta verdad por boca del apóstol San Pedro, porque no es Pedro el que está hablando, es el Pedro lleno del Espíritu Santo de Dios, declarando lo que está diciendo aquí. Versículo 12 dice, 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, ustedes lo han desechado, les dice, pero Él es la principal piedra de la construcción del edificio que Dios está edificando, que es la iglesia. Versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Palabras contundentes, precisas, que no le dejan dudas a nadie. En ningún otro hay salvación, es el Espíritu de Dios el que está testificando esto. Acordémonos que todas las líneas de la Escritura son inspiradas por el Espíritu de Dios. Entonces Pedro les está hablando, pero es el Espíritu realmente el que está dando este mensaje. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso rechazar el testimonio del Espíritu Santo de Dios es rechazar al Señor Jesucristo, porque este es el testimonio del Espíritu Santo, que en ningún otro hay salvación. Es el Espíritu el que lo está diciendo acerca del Señor Jesucristo. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué bueno que esta verdad la podamos transmitir también a otros, para que puedan entender que solo en el Señor Jesucristo hay salvación. Y en el verso 13 dice que estas personas, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran personas sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Mire, cuando el Señor Jesucristo predicaba, dice que las personas se maravillaban de su doctrina y de la autoridad con la que hablaba. Y es más, algunos decían, nunca hemos escuchado a una persona con tanta autoridad hablando como lo hace el Señor Jesucristo. Y cuando los apóstoles empiezan a predicar, dice que las personas estaban maravilladas, porque sabían que eran personas del vulgo y sin letras, pero gracias a Dios, dice la bendita palabra de Dios por allá en Primera de Corintios, que a lo necio de este mundo, a lo vil, a lo menospreciado y a lo que no es, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio. Y ese es el trabajo de Dios, que Dios puede utilizar a la persona más humilde y sencilla, más iletrada, para transmitir un mensaje poderoso. Porque un corazón en las manos de Dios, como el apóstol San Pedro, como San Juan y los discípulos que fueron usados plenamente por el Señor, pudieron impactar. Y por eso habían tantas conversiones, tantos convertidos, porque eran el poder del Santo Espíritu de Dios. Y mire una cita más. Mire ahí mismo en el capítulo 4. Versículo 31. 4:31. Dice la palabra de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces dice aquí, estaban orando después de que habían intimidado a los apóstoles para que no hablaran en el nombre del Señor Jesucristo, pero ellos estaban orando, y dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Hermanitos, ¿cómo sería la potencia, cierto? El poder del Espíritu de Dios en medio de esa oración, de esa reunión de oración. Dice que ese lugar tembló con la presencia del Espíritu Santo. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y el resultado era que hablaban con denuedo, ¿qué?
la palabra de Dios. A veces nosotros pedimos denuedo, pedimos valor, pedimos muchas cosas al llevar el Evangelio, pero lo que principalmente deberíamos nosotros procurar es que la llenura del Espíritu Santo de Dios, que eso es lo que realmente nos falta para impactar, para que el mensaje tenga poder. Un mensaje con poder es un mensaje en el Espíritu Santo de Dios. Y como les decía yo en el estudio anterior, hay cosas que son fundamentales para procurar la llenura del Espíritu Santo. Primero, un genuino arrepentimiento. Sin eso no hay nada. Primero, un sincero arrepentimiento. Luego viene la oración. Luego viene la palabra y luego viene la obediencia a la palabra. Ese es el camino que se recorre para procurar la llenura del Espíritu. Arrepentimiento genuino, oración, palabra y obediencia a la palabra. No hay otro camino. No hay otro camino para procurar la llenura del Espíritu. Ese es el camino. La pregunta sería, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a transitar ese camino? Muchos de nosotros ya, gracias a Dios, nos hemos arrepentido. Pero ¿qué tan fervientes estamos en la oración, en la palabra y en la obediencia a la palabra? Porque sin obediencia a la palabra no hay sino tristeza para el Espíritu Santo. No hay llenura, hay tristeza. Y con nuestro poco esfuerzo en la obra de Dios, hay también un apagamiento del Espíritu Santo. Hermanitos, hay muchas cosas por las que debemos pedirle perdón al Señor. Porque estos fueron hombres que entendieron desde el comienzo cómo eran las cosas. Y uno ve la carrera del apóstol San Pablo, San Pedro, San Juan. Y fue una carrera que llena del Espíritu Santo. Y por eso tantas iglesias, por eso tanto crecimiento, por eso tanto avance en medio de tanta persecución y lucha. Pero por eso tanto avance. Tanto. ¿Por qué? Por la potencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué de pronto tanta frialdad y poco avivamiento en nuestros tiempos? Porque precisamente necesitamos esto, la potencia del Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma. Un avivamiento no llega sino por la palabra, la obediencia a la palabra, la llenura del Espíritu Santo. No llega por otro camino. Que el Señor nos ayude y nos perdone. Vamos a orar. Nuestro amado Dios, te damos gracias por esta noche, por permitirnos estudiar tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre bendito, porque en verdad somos muy deficientes. Nos falta muchísimo, Señor. No hay mucho fervor en nosotros, no hay mucho deseo, Padre bendito, como ese deseo que ardía en el corazón de los apóstoles, que luchaban, que se sacrificaban, que iban siempre llenos del Espíritu Santo, por donde quiera que iban. Y por eso, Señor, habían tantos resultados. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Tu palabra dice que en estos posteros días el amor se va a enfriar. Muchos, Padre, vamos olvidando nuestros primeros pasos, nos vamos olvidando de ese primer amor y nos vamos apagando y enfriando. Perdónanos, bendito Dios, y ayúdanos a procurar la llenura de tu Santo Espíritu en oración, en tu palabra, en la obediencia. Ayúdanos a todos como iglesia, porque necesitamos crecer en este aspecto, Señor, en nuestra comunión, en nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios. Bendito Padre, muchas gracias, porque aún estamos en tus manos, aún nos cuidas, aún nos guardas, aún nos proteges, aún nos bendices. A pesar de todo esto, Señor,